lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el tema de planificar también evoca el término de prevención. Es que nosotros tenemos que conocer a nuestro equipo de trabajo, saber cuáles son las fortalezas de cada uno de los miembros para poder determinar cuáles van a ser esas actividades que cada uno debería delegar. No sé si ustedes están tomando datos, pero aquí estamos soltando unas perlas. Feliz tarde a todos nuevamente, una tarde un poco lluviosa, así que bueno, busquen su tacita de café, siéntense cómodamente a formar parte de este conversatorio de media hora aquí con el director de operaciones de Grupo Fasmed, el licenciado Víctor Ross. Un honor tenerlo aquí presente, lo sabe. Gracias, Andrea, gracias. Para mí también es un honor estar aquí con ustedes y bueno, aceptar esta invitación para hablar acerca de este tema que es súper importante y que bueno, nos va a llevar a conocer algunas perspectivas totalmente diferentes de lo que es trabajar de manera planificada para lo que van a ser los periodos vacacionales. El tema de hoy es súper interesante, como dijo el señor Víctor Ross. Hablamos de liderazgo en tiempo de vacaciones. ¿Qué pasa? Muchas veces los líderes de equipo salen de vacaciones y siempre tienen como la incertidumbre, vamos a dejar el equipo incompleto. ¿Esto va a bajar un poco la productividad o se puede mantener si lo hacemos de una forma planificada? Vamos a estar abordando ese tema con una serie de preguntas que aquí nos van a estar respondiendo nuestro invitado de hoy y que ustedes también van a conocer disipando sus inquietudes, ¿ok? Bueno, empezamos. Claro. ¿Cuál es la importancia de la planificación previa al periodo de vacaciones para un equipo productivo? Bueno, Andrea, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el tema de planificar también evoca el término de prevención, ¿ok? Entonces, bueno, cuando se acerca el periodo vacacional, conocemos que bueno, vamos a tener algunos miembros de nuestros equipos que simplemente no van a estar porque bueno, van a disfrutar de su periodo vacacional. Entonces es súper importante poder trabajar en una planificación previa. ¿Para qué? Para evitar que podamos tener desviaciones, sea en procesos, sea en proyectos o en las actividades habituales que genera el equipo. Claro. Entonces, de vital importancia esa prevención, esa cultura de prevención para anticipar y eso, por supuesto, disminuir cualquier tipo de porcentaje de desviación en los procesos que nosotros estemos ejecutando. Es así. Bueno, hablemos de organización previa y planificación, un poquito más a fondo. ¿Qué pasos son claves que se deben seguir, que deberíamos seguir los líderes de equipo para organizar, planificar eficientemente antes de irnos de vacaciones? Ok, bueno, esto es como un libro abierto, ¿ok? Cada quien utiliza o debe utilizar ciertas metodologías y todo va a depender también de los procesos que en tu organización manejas. Porque esta planificación previa va a depender del tipo de proceso, sea un proyecto, sea simplemente actividades habituales de un equipo de trabajo o sean procedimientos específicos que se estén haciendo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo recomiendo? Lo primero los pasos que debemos seguir deberían ser 4. El primero tiene que ser efectivamente el tema de visualización. ¿Qué es visualizar? Bueno, visualizar es simplemente conocer, primero conocer quién se va, quién va a estar fuera, cuáles son los procesos medulares que este personal maneja, cuáles son las áreas, cuáles son las interacciones entre otras áreas y la afectación que pueda tener el no desarrollo de una actividad ante toda la organización. Entonces, lo primero que deberíamos tocar es la visualización. Segundo, es importante el tema de delegar, ¿ok? Súper importante. Y el delegar sonará fácil, sencillo, pero no lo es así. Porque el delegar de manera inadecuada puede llegar a hacer que uno de nuestros procesos simplemente cuente con desviaciones que no se deben presentar en nuestro puesto de trabajo. Entonces, esta delegación tiene que partir de varios sentidos. El primero es que nosotros tenemos que conocer a nuestro equipo de trabajo, saber cuáles son las fortalezas de cada uno de los miembros para poder determinar cuáles van a ser esas actividades que cada uno debería delegar. Evidentemente, van a haber momentos donde tienes áreas donde simplemente vas a tener una persona y bueno, esa persona va a tener que llevar toda la carga.
pero en aquellos momentos donde eso no pase y tengas un equipo de trabajo completo, lo más ideal es poder conocer cuáles son las capacidades, actitudes y aptitudes que tiene cada uno de estos miembros. ¿Para qué? Para simplemente poder hacer una delegación de actividades efectiva y que simplemente se cumplan los objetivos que nosotros necesitamos. Claro. Otro de los puntos fundamentales es el tema de documentación y probablemente es un término que vamos a ver durante las siguientes preguntas o las intervenciones que vamos a tener. ¿Por qué? Uno de los errores fundamentales de las organizaciones es que no tenemos documentados los procesos. Y al momento de no tener documentados los procesos, hablamos de lo que es el vacío de información. Es decir, simplemente, si una persona que realiza alguna actividad, algún proceso, algún proyecto, se va por su periodo vacacional o simplemente se enferma o no está, no vamos a tener la información plasmada para que otra persona pueda desarrollar estas actividades. Totalmente. Entonces, fundamentalmente, también el proceso de documentación es vital para poder hacer esta planificación. Y por último, y no menos importante, comunicación. ¿Okay? La comunicación debe ser efectiva. ¿Okay? Si no existe una comunicación efectiva, si no tenemos bien claros cuáles son los objetivos que necesitamos o que debemos realizar durante ese periodo en el cual vamos a tener algunos recursos por los cuales nos vamos a contar, simplemente el trabajo no se va a llevar de manera eficiente. Entonces, en conclusión, hablamos de visualización, hablamos de delegación, hablamos de documentación y, por supuesto, comunicación. Y ojo, la mayoría de esto siempre debería llevarse a cabo, no solamente porque alguien se va de vacaciones, esto Correcto. siempre tiene que estar marchando. ¿Cómo se puede asegurar que todos se sientan cómodos con sus responsabilidades durante las vacaciones? Es decir, yo imagino que esto va un poco guiado y me corrige al tema de cómo delegar bien las funciones al momento de alguien irse, ¿cierto? Correcto, correcto. Fíjate, como lo comenté anteriormente, lo principal es que tú conozcas el equipo de trabajo. Es vital. Conozcas, repito, las capacidades y sobre todo hacer una definición clara de qué es importante, qué es urgente y qué puede esperar al retorno del recurso que en este momento no se encuentra. Totalmente. ¿Por qué? Porque si no, probablemente vayamos a hacer una generación de exceso de carga de trabajo en los otros miembros del equipo innecesario, tal cual. Entonces, para que exista esa comodidad, hay que hacer esa definición de importante, urgente y que puedes mantener en pausa hasta que llegue el recurso y posteriormente hacer y conocer quién tiene las capacidades, aptitudes y aptitudes para generar ciertas actividades y simplemente no crees una sobrecarga de trabajo. Bien, ahora vamos a tener un tema muy interesante, que son las herramientas digitales que nos van a simplificar la vida, que nos las van a hacer, no nos van a hacer la tarea, pero nos las van a hacer más fáciles y bueno, el equipo también va a estar más confiado a la hora de que falte su líder, su cabeza de equipo. Okay. ¿Qué herramientas digitales recomienda usted para facilitar la colaboración y la comunicación en el entorno laboral? Ok, fíjate, esa pregunta es súper interesante. Usted como director de área operativa, pues... Sí, bueno, me llevo bastantes áreas y el tema de trabajo en equipo es súper importante. Mira, en cuanto al tema de herramientas, en la actualidad existen muchas herramientas que nos ayudan no solamente en este proceso de transición donde se encuentran los periodos vacacionales, sino en realidad durante toda la planificación que tú realices en los puestos de trabajo. Claro. Yo diría que las podemos dividir en tres áreas específicas. ¿Okay? Una primera área que tiene que ser el área de comunicación, donde yo puedo recomendar algunas herramientas como Slack, como Teams, que son herramientas simplemente colaborativas, es decir, varias personas pueden comunicarse al mismo tiempo y permite que exista esa dirección entre lo que yo expongo y, por supuesto, la opinión que pueda tener otro participante. Aparte de eso, que estas herramientas permiten tener conexión con otras herramientas que voy a mencionar también y que, por supuesto, te va a permitir que sea mucho más ágil esa interacción entre la comunicación, la planificación y la gestión, que es lo que vamos a conversar ahora. Para mí, otras herramientas, y creo que las más fundamentales, son aquellas herramientas que te permiten hacer la planificación estratégica. Y no solamente planificación estratégica, sino también ese seguimiento de las diferentes actividades que tú realizas. Y ahí, para mí, las principales, que están muy en boga, Trello, Asana,
Por ahí escuché una que en realidad asumo mi responsabilidad porque todavía no la manejo, que es Notion, pero en realidad las tres herramientas tienen el mismo planteamiento, que es simplemente un equipo de trabajo que puede trabajar de manera al mismo momento, pero puedes trabajar colocando no solamente lo que vas a ejecutar, sino los avances, crear calendarios, poder llevar seguimiento porcentual del cumplimiento de tareas. Y por supuesto que lo que va a permitir es que exista un seguimiento constante, claro, y que te permite visualizar cuando existan desviaciones en el proceso y que las puedas corregir de manera inmediata. De manera preventiva. Y que bueno, por supuesto, el equipo, cuando un miembro del equipo no se encuentre, va a existir ese registro de aquellas actividades que esta persona va realizando y que por supuesto cualquier otro miembro puede ejecutarlo. Totalmente. Si bien es cierto, y aquí tomo un breve paréntesis, si bien es cierto que estas herramientas digitales no sustituyen este contacto persona a persona o tener ese contacto telefónico, sí por lo menos te va a permitir visualizar en qué está cada persona. Responsablemente eso se tiene que mantener actualizado, pero muchas veces te puedes evitar una llamada o un mensaje o hacerlo como más directo si tú previo a eso te metes en la herramienta y ves cómo va el estatus del proyecto, claro, de cada tarea. Como tú lo comentas, el face to face es súper importante. Sí, es irreemplazable. Sin embargo, ¿qué aprendimos de años atrás y sobre todo con el tema de la pandemia? ¿Okay? Es que tenemos que aprender a manejar lo que es la planificación, sea en tiempo real, sea face to face o a distancia. Claro. Y esta herramienta lo que nos permiten y nos facilitan es eso, esa comunicación, ese seguimiento, esa planificación estratégica día a día y momento a momento, que lo que va a permitir es que seamos mucho más eficientes al momento de realizar las actividades. No sé si ustedes están tomando datos, pero aquí estamos soltando unas perlas de herramientas. Hablemos de cultura de prevención, porque usted considera que es importante fomentar una cultura de prevención en los empleados, sobre todo en épocas de vacaciones. Sí, te entiendo. Como lo comenté al principio, cuando hablamos, en este caso de planificación, hablamos también de prevención. Simplemente ese es el epicentro. Sí, eso simplemente es anticipación, o sea, cómo me anticipo a las cosas. El crear una cultura de prevención simplemente lo que te prepara es para poder solucionar o trabajar en pro de cuando se presentan dificultades. Claro. Te permite disminuir los porcentajes de desviación o los porcentajes simplemente momentos críticos que se puedan presentar en el proceso que tú estés elaborando. Entonces, claro, crear esta cultura de anticipación, de prevención en aquellas organizaciones o áreas que van a tener ciclos vacacionales, que es lo que te permite es que puedas preparar al equipo para cuando simplemente esté la ausencia de uno de sus integrantes. ¿Qué estrategias se pueden implementar para promover esta cultura? Cuando hablamos de estrategias de prevención, y ojo, y esto que voy a decir no solamente se establece para la prevención en tiempo de vacaciones, sino que es como el ABC de todo proceso preventivo. Y lo primero tiene que ver con comunicarse, comunicar, conocer, o sea, ¿qué voy a prevenir? Porque si no conozco el marco de las actividades que estoy haciendo, de los proyectos que estoy estableciendo o de los procesos que se están ejecutando, por supuesto, no sé qué voy a prevenir. Claro. Claro. Entonces, eso que te va a permitir documentar, y es decir, documentar todos mis procesos. Lamentablemente, no todas las organizaciones tienen esa cultura de documentar todos los procesos, y corres el riesgo que cuando esto ocurre y tienes un miembro del equipo que tiene todo el conocimiento adquirido y cuando esta persona no se encuentra, no tienes forma de poder buscar la información que esta persona maneja o incluso cómo maneja sus procesos. Claro. Entonces es fundamental poder documentar, o sea, crear una documentación previa que te permita conocer cómo se manejan los procesos. Totalmente de acuerdo. Un segundo punto, y creo que es súper importante, es hay que establecer planes de contingencia.
¿ok? ¿Qué hago en caso de? ¿Ok? Esto nace no solamente de conocer las actividades, sino incluso de tener experiencias en las cuales tú simplemente desarrollas qué hice en este momento que funcionó para solventar esa desviación. Entonces, teniendo documentación y creando un plan de contingencia, vas a disminuir los porcentajes de desviaciones que se vayan a presentar. Y por último, y no menos importante, el tema de comunicación. Pero cuando hablamos de comunicación, hablamos de que todos conozcan el plan de contingencia, que todos sepan dónde está la documentación, que todos sepan en qué apoyarse cuando alguien no se encuentra. Claro, porque, vuelvo y repito, estamos hablando o estamos teniendo un enfoque direccionado a lo que es el periodo vacacional, pero esto también puede pasar fuera de vacaciones. Alguien se puede enfermar o simplemente hay una nueva reestructuración del equipo de trabajo y van a faltar miembros. Entonces es importante que en todos estos ámbitos tú puedes utilizar este tipo de procesos, ¿ok? Bueno, usted se anticipó un poco al esquema de preguntas maravilloso porque así optimizamos el tiempo. Vamos a hablar de los do's and don'ts. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? Los do's, lo que sí debemos hacer, ya está diciendo, tenemos que anticiparnos, tenemos que tener un plan de contingencia, tenemos que mantener la comunicación siempre activa y dejar documentación de ello, pero ¿qué se debe evitar? Sí, mira. ¿Qué errores cometen las empresas que, por favor, señores? Bueno, las empresas y los líderes, ¿ok? Porque... Al momento de irse de vacaciones. Al momento de irse de vacaciones. Porque tenemos que entender que el equipo de trabajo depende de un líder, ¿ok? Claro. O debe depender de un líder, ¿ok? Y el líder es aquella persona que fomenta. Entonces, si el líder, primero, se va de vacaciones y no deja un esquema claro a su equipo, eso es un punto negativo. Claro. Que por supuesto se va a replicar porque, bueno, eso simplemente es conocimiento adquirido. Si él lo hace de esta manera, yo también lo voy a hacer. Ajá. Entonces, ¿qué es lo importante? Evitar ese tipo de cosas. ¿Okay? El líder tiene que ser el ejemplo. Tiene que establecer los parámetros claros, establecer las rutinas, tiene que establecer la comunicación, tiene que dejar la planificación bien hecha, qué cosas se van a hacer, cuáles son los proyectos que se van a ejecutar durante ese periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que esa cultura se replique en los trabajadores. ¿Okay? Esto está para su propia salud, para tu poder de verdad delegar correctamente y poder ir a disfrutar, desligarte realmente del trabajo para disfrutar de tus vacaciones y regresar renovado. Y ahí vamos al siguiente punto, el burnout, para evitar quemarte. Muchas veces uno sale de vacaciones y por eso es que es necesario tomar las vacaciones para evitar ese embotamiento, que usted, bueno, perfectamente nos lo va a explicar ahorita. Pero ¿por qué es tan importante tomarse esas vacaciones realmente de manera planificada para poder soltar y regresar? Sí, bueno, acabas de mencionar una palabra que ahorita está en boga, que está de moda, el burnout, ¿okay? Y no es más que simplemente ese atolladero, ese embote de información, ese colapso profesional, claro, que simplemente a veces hace que merme tu rendimiento y que no te permita avanzar. Es importante, antes de responder tu pregunta, que los líderes tenemos que comenzar a trabajar en identificar cuando el proceso de burnout se comienza a aparecer o se presenta en nuestros líderes, ¿ok? Wow, importante. Sí, porque... ¿Cómo uno inmerso en el día a día puede notar algo así? Es que es eso, o sea, nosotros tenemos que tener una apertura, ¿ok? En lo que es la identificación. Muchas veces nosotros tenemos al empleado que es un empleado muy proactivo, que frecuentemente está para todo, que saca su trabajo muy rápido, pero de repente comienza a tener picos, ¿ok? Donde esa proactividad no es tan consecuente y comienza a decaer, ¿ok? O comienzan algunas negativas, o wow, estoy cansado, me quedé ayer hasta tarde, o llegué esta mañana muy tarde, pero fue que me quedé dormido. O sea, hay signos que nosotros tenemos que comenzar a identificar, ¿ok? Porque simplemente, ¿qué hacen? Hacen que el rendimiento de los colaboradores merme. Claro. Y por supuesto esto va a ir
transmitiéndose a los otros miembros del equipo, porque simplemente esto es una cadena. Claro, ¿Ok? totalmente. Entonces, cuando ya existe esa identificación, ya existe esa, sé que él está pasando, Todas esas banderas. exacto, todas estas banderas, yo comienzo a tener ya una mentalidad un poco más abierta de qué debo hacer antes de, porque el colapso de un burnout es grave, ¿ok? O sea, deja... ¿A qué puntos puede llegar sea, a afectar físicamente la no, salud no solamente físicamente, sino intelectualmente incluso, porque te sientes que las ideas no salen. Sientes que cuando haces un proceso, "Oh, esto me está saliendo mal, no es la velocidad que yo quiero", o todo lo ves como una negativa, Claro. o cuando llegas a tu casa lo que haces es pensar en el trabajo y simplemente al momento de Hasta dormir soñar. sigues soñando en el trabajo. Sí. ¿Quién ¿Ok? no se ha sentido identificado aquí Sí. con eso? Pueden ahí dejar sus comentarios, porque yo sé que todos en algún punto hemos transitado esa calle. Totalmente. Y bueno, en este Lo caso, importante es no darse cuenta y... claro, que es importante en este caso, no es preocuparnos, es ocuparnos, ¿ok? ¿Qué debo hacer? Totalmente. Y por eso inicié con esta información, porque los líderes son fundamentales herramientas para poder mejorar esta situación. Claro. Bueno, ya tengo que desligar. Mira, hay errores comunes Soltar. como la persona llega de vacaciones y el primer día que llega de vacaciones lo meto en 15 reuniones. ¿Ok? O sea, ya lo colapsaste y todavía no se ha recuperado. Sí, todavía está como que... Entonces, pues bien, tiene que ser como ese proceso. Llegaste de vacaciones hoy, que vas a una reunión, vas a la otra, pero no comenzar de una vez a colapsar ese momento de disfrute o de liberación de tensiones que viene teniendo la persona desde las vacaciones. ¿Okay? Es verdad, tiene todo el sentido. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrea, por la invitación. Aquí, excelente conversatorio, excelente cápsula del día. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias. Feliz tarde y muchas gracias.